Namaste, Darío. El miedo produce fuertes bloqueos en tu sistema energético. El miedo te estanca y te paraliza. Miedo a esto, miedo a lo otro, a lo de más allá. Miedo a lo que va a pasar, a lo que pasó, a lo que está pasando. Miedo al que dirán, miedo a triunfar, miedo a lo paranormal, miedo a morir, miedo a la soledad, miedo a no ser aceptado. Enormes cantidades de energía bloqueada se generan en nuestro cuerpo emocional, se generan en nuestro subconsciente y por todo el cuerpo físico cuando vibramos en la frecuencia del miedo. Este miedo no es otra cosa que el ladrillo, el bloque principal que energéticamente sustenta la negatividad existente en todo el planeta, en los niveles en los que se encuentra actualmente. El miedo no es el estado natural del ser humano. Este sistema en el que estamos metidos ha sido extremadamente manipulado de forma que todas las reglas del juego se han doblegado por parte de esas sombras que andan detrás de la mayoría de los problemas que suceden hoy en día. Hablamos, por supuesto, a nivel energético. Hablamos de que el miedo es una fuerza negativa y es la principal arma de las sombras. Este poder negativo se la pasa muy bien proyectando en el inconsciente colectivo todo tipo de miedos para que sea en eso en lo que vibremos y nos movamos inconscientemente. La televisión, las noticias, muchos tipos de lecturas, películas, incluso algunos tipos de música. Todo, absolutamente todo, está calculado para que genere de forma inconsciente en la población algún tipo de miedo y desequilibrio en nosotros. En el momento en que esa energía, que es de muy baja vibración, se estanca y empezamos a fortalecerla con nuestros pensamientos y sentimientos, nuestro nivel de vibración general y de energía empieza, aunque no seamos conscientes de eso, que no percibimos cómo nuestro campo energético es afectado de una manera tan brutal cuando nos permitimos estar anclados en la energía del miedo. Todos, todos en cierta forma, somos generadores de miedo en el momento en el que damos validez a un pensamiento que está basado en esta energía. ¿Qué pasará con el coronavirus, por ejemplo? ¿Es esto un desastre apocalíptico, como dicen algunos medios de comunicación, oficiales, privados y alternativos? Los noticieros están anunciando desastres y declarando una pandemia mundial, creando una realidad basada en el miedo y en el terror. Pero esa no tiene por qué ser tu realidad, aunque es claro que estamos ante una situación de peligro y de contagio masivo. Esa no tiene por qué ser la línea temporal en la cual habites y existas. Tú puedes elegir tu propia línea temporal y tu propia cadena de sucesos futuros. Desánclate de la frecuencia del miedo, sea el que sea, y eleva tu nivel energético. Así podrás ayudar a que todo el mundo alrededor tuyo, debido a tu influencia energética y interacción a través de tu aura, eleve también la suya. En estos momentos de crisis y de pánico colectivo es donde debemos ser fuertes, es donde debemos esgrimir las armas de nuestro carácter.
En este momento de crisis y de temor generalizado, es cuando debemos cambiar la forma de interactuar con el mundo. Siempre interactuamos energéticamente con el mundo desde nuestros estados mentales. Como explicábamos ayer en la clase, los pensamientos son cosas sólidas, con un peso, con un color, son medibles. Y hoy en día existen máquinas que pueden medir la densidad y la frecuencia vibracional del pensamiento. Si constantemente albergamos pensamientos de temor, de inseguridad, de juicio, de incertidumbre, estaremos albergando en nuestra mente materiales pesados que nos impiden expandirnos de maneras evolucionarias. Si constantemente estamos alimentando esos pensamientos de miedo, si constantemente estamos bajo el yugo de la frecuencia del temor, no estamos colaborando hacia la sanación, ni hacia la evolución, ni hacia el bien de la generalidad. Estamos sumando vibraciones y energías negativas y destructivas que van a contribuir más a los estados negativos de la mente colectiva. Es nuestra responsabilidad contribuir a la creación de un mundo mejor a través de nuestros pensamientos. Es nuestra responsabilidad contribuir a la sanación de la humanidad, del planeta y del universo, albergando y creando realidades positivas y luminosas en nuestra mente. La mente es la creadora de todo y la materia prima con la que la mente crea es el pensamiento. Así que el primer lugar en donde debemos transformar esas vibraciones densas de miedo y de temor, de incertidumbre y de pánico es en nuestra mente. Existen tantas líneas temporales de sucesos futuros y de realidades paralelas como personas hay en el planeta. Cada cual genera su propia cadena de eventos y como explicamos en la clase anterior, cuando muchas personas están de acuerdo en un futuro concreto, este futuro se manifiesta como una línea temporal a escala global. Es por eso que el pánico se ha regado como el fuego en la paja. Es por eso por lo que el miedo se está convirtiendo en el estado mental del globo. Los medios de comunicación constantemente, en lugar de informar adecuadamente, se están encargando de distribuir, porque millones de nosotros mantenemos esa baja frecuencia constantemente. Es por esto que todas esas noticias, todos esos anuncios de destrucción y de muerte nos impactan de esa manera. Las circunstancias no condicionan al hombre, las circunstancias no forman al hombre, las circunstancias revelan el estado interior del ser humano. Por eso, ante esta situación de crisis y de dificultad en la que nos encontramos, es que están aflorando nuestros temores, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestro pánico, el miedo intrínseco que siempre cargamos en nuestra mente se está manifestando en esta situación. Esta circunstancia ha sido el medio propicio para que ese miedo pueda manifestarse, alimentarse, crecer y expandirse, infectando todas las mentes que están vibrando en esa frecuencia. Si queremos comunicarnos con realidades superiores, debemos transformar nuestra energía. Debemos realizar un proceso de purificación mental. Debemos realizar un proceso de alquimia mental. Necesitamos, en realidad, transformar el estado de nuestro ser, mudándolo de este estado bajo de vibración, de miedo, hacia una frecuencia superior de amor. Porque el amor es fortaleza, el amor es sanación, el amor es transformación, el amor es luz, el amor es liberación. El amor es lo único que nos salvará de todas las crisis, tanto personales como globales. Esta crisis del coronavirus llega como un gran revelador
de nuestro pobre estado mental, emocional y espiritual. Nos hemos dedicado a perseguir cosas materiales, nos hemos dedicado a alimentar nuestros egos, nos hemos dedicado a fortalecer nuestra soberbia y nos hemos olvidado de lo que es verdaderamente importante. Y ahora que estamos en cuarentena, ahora que tenemos que estar en nuestra casa, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros seres queridos, es cuando realmente empezamos a valorar, si es que tenemos un poquito de conciencia, la vida. Cambiar el mundo no pasa sino por cambiar nuestra frecuencia de vibración individual. Cambiar el mundo pasa por modificar nuestra perspectiva de la realidad hacia aquello en lo que realmente queremos vivir y luego arrastrar con nosotros a todos aquellos que tengan la misma concepción y la misma visión, de forma que en conjunto, sea a nivel de grupo, sea a nivel local, sea a nivel individual, sea a nivel de región o a nivel de país, esas personas vivan en una realidad que pueda no tener nada que ver con lo que está pasando en cualquier otra parte del planeta. Si podemos transformar la materia mental, si podemos transformar los pensamientos que albergamos en nuestra mente, podemos pasar de vivir en el infierno del miedo y de la incertidumbre hacia el cielo del amor, de la paz y de la seguridad. Por mucho que cueste entenderlo, infinitas realidades pueden coexistir a la vez y millones de posibilidades se abren delante nuestro con cada uno de nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Simplemente, cuando algo parezca que te induce a tener miedo, dite a ti mismo, con seguridad y con fuerza, eso no lo quiero para mí. Esta no es la realidad que yo quiero vivir. Esta no es la experiencia que yo quiero tener. Generando pensamientos positivos en tu mente, creando realidades positivas y sanadoras en tu mente. Es importante entender que el miedo es la puerta hacia vibraciones muy densas. El miedo es la puerta hacia infradimensiones, hacia inframundos. Si queremos servir al mundo, si queremos ayudar al prójimo, si queremos ayudar a la sanación global, no entremos en la frecuencia del pánico ni del miedo. Vibremos en el amor, vibremos en la compasión, vibremos en la bondad, vibremos en la empatía, vibremos en el altruismo, vibremos en la solidaridad, vibremos en la frecuencia del despertar de conciencia. La única solución para la situación que estamos viviendo es el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es comprender que existe una realidad espiritual más allá de esta realidad material, que existe una dimensión fuera del tiempo y el espacio, fuera de la materia. No somos únicamente este cuerpo físico, no somos únicamente este cúmulo de emociones, somos la conciencia que se manifiesta a través de estos. Pero estamos tan confundidos, volcando nuestra atención hacia el mundo exterior, que inevitablemente estamos presa de todo lo que nos muestra el mundo exterior. En las escrituras hindúes tenemos una palabra para eso, y la palabra es Maya. Maya traduce ilusión, espejismo, apariencia. Todo lo que vemos son solo apariencias, espejismos, no son realidades. La realidad se encuentra en el interior y la solución para todo lo que estamos viviendo como colectivo se encuentra en el interior. Tratamos de buscar soluciones en el exterior y nuestro comportamiento prueba el enorme nivel de inconsciencia en el que nos encontramos. Nuestro mecanismo primitivo es el de atesorar, y eso es lo que se ha visto en esta crisis. Bandadas de personas desocupando supermercados sin pensar en el prójimo, muertos de miedo, en un estado de crisis, carentes de discernimiento y de reflexión,
porque están completamente amaestrados mentalmente, hipnotizados por la ilusión que les presenta el mundo material. Tratan de salvar sus mezquinas existencias, porque realmente son mezquinas, al no pensar en el prójimo, tratando de atesorar y de buscar su propio beneficio sin pensar en los demás. Y esto es así, porque el miedo, siendo una vibración baja, genera manifestaciones bajas de la mente inferior: egoísmo, soberbia, apego, voracidad, violencia. Todas esas cosas vienen con el miedo. Como se dijo en la charla de ayer, hablar de las energías del miedo y del amor es hablar de dos componentes básicos que moldean la interacción humana en el mundo en el que vivimos. Todo puede reducirse, si fuéramos un poco drásticos, a energías de miedo o a energías basadas en el amor o derivadas de lo mismo. El miedo y el amor son como los dos extremos de un péndulo. Son dos fuerzas que antagonizan, y si una está, la otra no puede estar. O seguimos el camino del miedo o seguimos el camino del amor. Y esto no tiene que ser impositivo, ni tiene que ser dictatorial, el que tengamos que estar bajo el yugo del miedo. Podemos empoderarnos y reclamar nuestra propia fuerza interior y escoger el camino del amor. Lo que pasa es que es más fácil temer, es más fácil seguir el camino de la masa, es más fácil dejarse llevar del río que imponer nuestra fuerza de voluntad, nuestra disciplina mental y escoger el amor. Porque para tener amor se necesita carácter, para tener amor se necesita fuerza, para tener amor se necesita voluntad, pero para tener miedo solo se requiere ceder la voluntad, solo se requiere ceder el autocontrol, solo se requiere olvidarse de quién es uno. Son los débiles los que son miedosos, egoístas, crueles. La bondad, el amor, la paz solo puede encontrarse en los fuertes. Todo miedo puede ser transmutado con amor, pero con amor real, con un amor puro e inegoísta. Porque el amor que comúnmente conocemos, que fluye por las capas más bajas del sistema energético humano, está bastante contaminado por el miedo. De miedo a quedarse solo, por ejemplo, de miedo a que no nos quieran, de miedo al sufrimiento, de miedo a perder a la persona a quien amamos supuestamente. Por eso, ese amor real, ese amor puro y consciente, que no solo es el polo opuesto al miedo como energía, sino que lo disuelve transformándolo, no es el amor de nuestras películas y series, no es el amor que nos vende la televisión, no es el amor que nos venden los libros, no es el amor que nos venden las películas y las novelas. Ese amor que está basado en relaciones de necesidad o de aprovechamiento mutuo, sino el amor como cimiento básico de la creación, como fuerza que ha creado el universo, como la materia prima de toda la existencia. Para poder entender el amor, es necesario entender que no hay nada que pueda existir sin una energía base que lo conforme. Esa energía base es consciente y tiene una vibración, una frecuencia, una cualidad que le hace ver a todo como parte de todo. Y sentirse parte de todo, a su vez, es trascender las barreras y los límites de la mente. Pero cuando la energía llega a niveles más densos y llega a convertirse en una emoción humana, entonces usamos la palabra amor para definir algo que sentimos que viene de algo sublime, de otros niveles más elevados. No estamos describiendo o percibiendo, sino el pálido reflejo en el mundo físico de lo que realmente es el amor como energía y sustrato de toda la creación. El amor es un poder divino. Por eso, si tengo amor, si vivo en amor, ¿qué tengo que temer? ¿Qué tengo que temer si tengo amor? Si hay amor en mí, no hay absolutamente nada que temer.
Si hay amor en mí, hay fuerza, hay protección, hay poder, hay energía, hay sabiduría, hay luz, hay Dios. Pero si hay miedo, no está en ninguna de estas cosas. Y no hay forma de hacerle comprender a la mente humana este concepto si no es a través de algún tipo de experiencia sublime, en la que pueda llegar a alcanzar en algún momento una conexión con esta vibración en su estado más puro y real. Aquellos que han tenido atisbos de ese amor como sustrato básico de todo, se dan cuenta de lo difícil que es expresarlo y explicarlo a otras personas, ya que es algo que solo puede ser sentido, vivido y experimentado en el interior de uno mismo. Y se experimenta en lo profundo, en la conexión, en la experiencia espiritual. Y se manifiesta y se descubre como una conexión que todos tenemos con otros planos donde esta energía es realmente pura, creativa y sin distorsionar, radiante y luminosa. Uno puede comprender lo que realmente es el amor cuando va internamente y experimenta la conciencia. Luego, al ser canalizada con mayor o menor distorsión hacia el plano físico, a través del sistema energético, aún disminuida en frecuencia, filtrada y coloreada ya por las emociones y formas mentales, nos permite tener un sentimiento al que le ponemos ese nombre, amor. Debemos vaciar nuestra mente de impresiones para que la energía divina pueda manifestarse en nosotros. La energía divina está cargada de una información sublime en la que no cabe el miedo, en la que no cabe la incertidumbre, en la que no cabe el temor. Por otro lado, el miedo es la contrapartida energética terrenal que mantiene una parte del sistema de vida humano en funcionamiento, pues la mayor parte de las personas hacemos casi todo por miedo. Vamos a trabajar por miedo a la falta de recursos, por miedo a no tener que comer, por miedo a no tener un techo, por miedo a ser dejado de lado en la sociedad, por miedo a no tener nada integrado con los demás. Nos metemos en relaciones, entramos en relaciones interpersonales, en relaciones de pareja, a veces, y no quiero generalizar, por miedo a quedarnos solos, a que nadie nos acepte, a que nadie nos aprecie, a no seguir las normas sociales o vernos apartados por ellas. Acatamos resoluciones, imposiciones y órdenes por miedo a las consecuencias, por miedo a sufrir, por miedo a ser castigados. Así que, en general, una parte de las acciones y mecanismos que rigen el sistema de control de la vida humana funcionan gracias al miedo. ¿Y esto por qué es así? Porque el programa de gestión de la psiquis, que lo vamos a llamar ego, porque es el ego, el programa que tenemos implantado en la mente, que nos impide ver la realidad, que es una cortina, un muro, una muralla que nos impide ver la realidad, usa el miedo como combustible para mantenerse y para poder darle play a todas sus programaciones. Si quitamos las etiquetas asociadas a ambos potenciales y lo viéramos solo como dos energías neutras, dos tipos diferentes de gasolina, el programa ego y los mecanismos de gestión de la realidad necesitan la gasolina del miedo para su funcionamiento, porque es el combustible que tiene el octanaje adecuado para su funcionamiento. Porque si le metemos la gasolina del amor al ego, colapsa, su control desaparece, se disuelve en la conciencia, se destruye. Y eso no lo va a permitir el ego. Eso no es lo que el ego quiere. Así que lo que hemos visto en esta situación del coronavirus, lo que hemos visto en este pánico mundial, no es nada más que la viva expresión de los mecanismos del ego manifestados en todo su esplendor. La verdadera pandemia es el miedo. La verdadera pandemia es la ignorancia. La verdadera pandemia es el egoísmo. La verdadera pandemia es buscar mi beneficio por encima del beneficio del prójimo.
Y el amor no actúa de esa manera. El amor es solidario. El amor es servicial. El amor es apertura. Mientras que el miedo es contracción, perdón. El miedo es reducción, es oscuridad, es obstáculos, es enfermedad, es vejez, es muerte. Eso es el miedo. Mientras que el amor es vida. Por eso no es de extrañar que tanta gente se contagie y muera. Pero estoy seguro que más por el virus es por el miedo. En los Upanishads encontramos una historia que nos cuenta acerca de un yogi que se encontraba meditando. Y estaba sentado en profunda meditación cuando vio pasar al espíritu del miedo. El yogi le preguntó, ¿hacia dónde vas? Y el espíritu del miedo le respondió, voy hacia Benares a matar 100 personas. Cuando regresó de nuevo, el yogi le dijo, ¿cómo te fue? Y le dijo, no maté 100, murieron 1000. Porque con mi presencia, 900 se murieron de miedo. Así que, definitivamente, es nuestra mente la que crea la realidad, tanto individual como colectiva. ¿Qué cosas estamos albergando en nuestra mente constantemente? ¿Qué pensamientos estamos cargando en nuestra mente constantemente? ¿Qué emociones estamos cargando constantemente dentro nuestro? ¿Hacia dónde queremos ir? Una vez hemos comprendido la seriedad de esto, el siguiente paso para poder acercarnos a potenciar el uso del amor es tomar conciencia de que no hay forma de avanzar y evolucionar si nos nutrimos, proveemos y generamos el combustible del miedo. Como esta energía hace funcionar los mecanismos automáticos de la psiquis y por inercia a la personalidad que tenemos y nuestra conciencia artificial, el ser humano ha de hacer un esfuerzo constante para poder suprimir su manifestación y expresión cuando esta gasolina hace su aparición en forma de emociones negativas, patrones de comportamiento destructivos y egoístas, formas mentales y cosas por el estilo. No hay forma de parar la actividad y función de los programas de la psiquis y del ego. No hay forma de hacerlo, porque funcionan de una manera automática e inconsciente. La única manera de hacerlo es tomando conciencia, pero si seguimos en la inconsciencia, siendo reactivos, se les va a seguir abasteciendo con la energía del miedo, de forma que solo comprendiendo, aceptando y transmutándolos, quitamos poco a poco el sustrato y remanentes energéticos almacenados en los cuerpos sutiles que lo producen, haciendo que el ego y sus procesos puedan tener su fin, perdiendo fuerza, perdiendo el mando sobre nuestros cuerpos sutiles. Hay que decir que el amor del alma es infinito, omnipotente, omnipresente. Todos los seres humanos, como parte de nuestra función en el planeta, tenemos la capacidad y propósito de canalizar y proyectar esta energía hacia nuestro plano físico, siendo los responsables de la co-creación de nuestra realidad, usando esta materia prima del amor como sustrato en el que nos apoyamos para construir. Pero como ya sabemos, esto no suele ser así, porque se nos induce constantemente a generar miedo y a proyectar todo lo contrario al amor, debido a la situación peculiar y anacrónica en la que la raza humana existe desde hace miles de años, y porque seguimos siendo actualmente una especie generadora de alimento para otras razas, para otras inteligencias, para otros grupos, para otros entes y para otros seres interdimensionales que se nutren y viven principalmente a través de la baja calidad vibracional del miedo. Al final,
La cuestión es que la capacidad de sintonizar y generar una u otra energía está presente en nosotros. Porque somos el instrumento y tenemos todo lo necesario para eso. Y solo depende del trabajo y elección consciente de cada uno de nosotros que nos dediquemos a ser una fuente para potenciar una o la otra. Acorde a lo que cada uno desee para sí mismo, elegirá ser propagador del miedo o propagador del amor, dependiendo a qué colectivo de la humanidad pertenezca. Y quiero decir que si elegimos el miedo, vamos a pertenecer al colectivo de la humanidad destructiva. Pero si elegimos el amor, vamos a pertenecer al colectivo de la humanidad proactiva, creativa, sanadora y evolucionaria. El miedo solo existe en el mecanismo de la mente. Tendrás que aprender a separarte de ese mecanismo conscientemente si es que quieres avanzar, si es que quieres transformar tu vida, si es que quieres cambiar, si es que quieres una realidad diferente para ti. No solamente en esta situación del coronavirus, no solamente en esta crisis global, sino a nivel individual. ¿Qué va a pasar contigo cuando pase esta crisis? Vas a volver al viejo modelo de conducta, al viejo paradigma, a esa vieja conciencia estancada, destructiva y que no está a favor de la evolución de la conciencia. ¿O vas a tomar la decisión de verdaderamente transformarte, cambiar y avanzar? Y esto lo digo no solamente para quienes no están iniciados en el sendero espiritual, lo digo para quienes también están iniciados en el sendero espiritual. Porque desafortunadamente, quienes siguen una senda espiritual están tan confundidos a veces con tantos conceptos que no comprenden que la espiritualidad es un trabajo constante en su vida cotidiana, que la vida espiritual es la manera en la que piensan, la manera en la que sienten, la manera en la que hablan y la manera en la que actúan. ¿Cómo podemos decir que pertenecemos a un camino espiritual, que seguimos un maestro, que seguimos una enseñanza y que estamos intentando realizar una filosofía, si nuestras emociones negativas nos controlan por completo, si fácilmente caemos en una depresión, si fácilmente somos arrastrados por el torbellino de la confusión mental, si fácilmente somos desequilibrados por los arranques de las emociones negativas? ¿Cómo podemos decir que seguimos la senda espiritual si en la raíz de nuestra personalidad está el miedo como motor de nuestro carácter? ¿Cómo podemos decir que seguimos una senda espiritual si carecemos del autoanálisis suficiente como para descubrir esos mecanismos inconscientes que están condicionando y controlando nuestra vida por completo? Necesitamos hacer de verdad un alto en el camino y hacer un examen de conciencia muy profundo y descubrir esos mecanismos que están allí manejando nuestra vida por completo. Porque siempre habrán situaciones difíciles, siempre habrán problemáticas. Hoy tenemos la crisis del coronavirus, o tenemos la crisis económica, o tenemos la crisis de pareja, tenemos una crisis de identidad, cualquier tipo de crisis. El problema no es la crisis, el problema es cómo respondemos a la crisis. El problema no es la situación, sino nuestra actitud frente a la situación. Y de nuevo, quiero decirles, podemos realizar la elección si escogemos el camino negativo del miedo o el camino del amor. Cuando escogemos el camino del miedo, por ejemplo, a nivel individual, hablando no solamente de esta crisis, nuestros comportamientos son violentos, son de rechazo, son de gritos, de histerias, de dramas, de críticas, de juicios, de insultos, de depresión, de angustia, de incertidumbre, de impotencia, de frustración, por el miedo. Todo lo que genera el miedo, cómo descompone nuestro sistema energético, nuestro sistema nervioso, el impacto que generan nuestras neuronas, el miedo. En lugar
de promover el crecimiento neuronal y el desarrollo neuronal, el miedo reduce el tamaño de nuestro cerebro. En lugar de fortalecer nuestro sistema inmunológico, el miedo lo debilita hasta la enfermedad. En lugar de equilibrar los hemisferios de nuestro cerebro haciéndonos creativos, el miedo nos ciega, nos paraliza, nos suma más peso para permanecer hundidos en la ignorancia. No nos permite ver, no nos permite crear, no nos permite aprender, no nos permite emprender, no nos permite avanzar. Pero si escogemos la senda del amor, que es la senda del espíritu, entonces nuestro cerebro se expande de maneras inimaginables. Nuevas redes neuronales se crean constantemente en nuestro cerebro. La materia gris del cerebro se transforma, accediendo a conocimientos, a derroteros y a percepciones de la realidad sutil, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y armonizando nuestro sistema nervioso, rejuveneciendo nuestras células y purificando nuestra memoria celular. El amor lo es todo. El amor es vida. El miedo es muerte. Nos hemos identificado tanto con el mecanismo que nos hemos olvidado por completo de la distancia que hay entre el mecanismo y quien experimenta el mecanismo. Solo es la mente, y la mente no es otra cosa que un conjunto de condicionamientos recibidos y aprendidos desde la niñez. Hay algo que regularmente no ejercemos y es la capacidad de observar. Pero te invito a que observes un poco. Por ejemplo, ves una rosa e inmediatamente dices, es hermosa, no me gusta, es fea. Analízalo, obsérvalo. Observa cómo aparecen tus conceptos, tus ideas, tus juicios y tus posturas frente a lo que estás viendo, supuestamente estás viendo. Observa, ¿de quién son las palabras que estás repitiendo? Estas expresiones de que la flor es hermosa o que es fea o que no te gusta, ¿es tu experiencia aquí, ahora y en este momento en realidad? ¿Es realmente tu experiencia en este momento? ¿O simplemente estás repitiendo unas palabras que has leído en un libro o que has oído decir a alguien cuando eras niño? ¿A un profesor, a un familiar, a un amigo? Haz memoria, obsérvate, analízate y lo que encuentres, te aseguro que te sorprenderá. Si te observas en profundidad, lograrás recordar. Es cierto. Esa determinada persona fue la primera a quien yo le escuché decir que este tipo de flores es bonita, o que este tipo de flores es fea, o que este tipo de flores huele mal o huele rico. Porque, en serio te digo, que todos los conceptos que tú has escuchado, todos los puntos de vista que tú has escuchado, todos los juicios y todas las posturas, todo lo que tú has aprendido desde niño, es lo que está constantemente reproduciéndose en tu mente, reprogramando día a día tu cerebro hacia la misma dirección lineal e impidiéndote percibir otras alternativas, otras dimensiones de la existencia. Todo eso entra a formar parte de tu programa y lo estás repitiendo constantemente desde ese momento. Y cuanto más lo repites, más se integra en ti. Ahora, es casi como una grabación, como un CD, que tú lo reproduces constantemente y lo reproduces y lo reproduces. El CD lo reproduce, pero no sabe lo que está diciendo. Cuando tú ves algo y dices esto es así, realmente tú no sabes lo que estás diciendo porque tú no estás viendo la cosa en sí, estás viendo el concepto que aprendiste de la cosa en sí. Cuando te expresas de una persona, estás viendo el concepto que aprendiste a través del cual tú generalizas y juzgas a las personas. No puedes
tener ningún tipo de relación ni de interacción real con la vida ni con el universo, porque siempre lo haces a través de juicios, siempre estás proyectando ideas, siempre estás proyectando posturas, siempre estás viviendo la vida a través del mismo paradigma. Y tengo que decirte que eso no es vivir la vida, eso no es vivir, porque tú estás aprisionado en una cárcel invisible de pensamientos y de ideas. Y solo empezarás a vivir cuando salgas de allí. Como les decía ahorita, refiriéndome a quienes están siguiendo la senda espiritual y quienes apenas están en la búsqueda espiritual, no podemos, o bueno, podemos, pero no nos va a dar ningún resultado certero y real, tener nuestras viejas formas de pensamiento y al mismo tiempo seguir la senda espiritual. Porque lo que regularmente hace el ser humano, porque es tan difícil desprogramarse y salir de la mente, es que toma el conocimiento espiritual y lo integra a su antiguo modelo de ver la vida. Todo el tiempo uno se encuentra con personas que llevan mucho tiempo investigando la senda espiritual, leyendo muchos libros espirituales o tal vez realizando algún tipo de práctica espiritual, con los mismos comportamientos mezquinos de siempre. Pero eso es porque no han podido desprenderse de sus viejos modelos mentales. No han podido hacerlo y creen que por tener una información espiritual o realizar algún tipo de práctica espiritual, ya son personas espirituales o están en una mejor posición que otras que no lo están haciendo, porque no tienen la capacidad de observar que sus viejos comportamientos egoicos están mimetizados y disfrazados de espiritualidad. Y eso pasa mucho, porque tenemos miedo a vernos tal y como somos. Tenemos miedo de reconocer nuestra propia nadidad. Tenemos miedo de confrontarnos. Tenemos miedo de ponernos frente a nuestra propia palestra. Por eso tomamos unas posiciones soberbias y arrogantes. Y de nuevo tomo a este virus como un gran maestro, porque siendo diminuto e invisible ha llegado a revelar nuestra propia miseria y mezquindad interna. Es esencial observarnos y tomar conciencia de nuestros mecanismos. Es esencial observarnos y tomar conciencia de quiénes somos realmente. Volviendo al tema de la flor, siempre que tenemos un estímulo en particular, las grabaciones que tenemos en nuestra mente referente a todo se reproducen automáticamente. Pero no somos nosotros los que estamos hablando, son las grabaciones que tenemos en nuestra mente enquistadas. El programa mental que tenemos reproduciéndose constantemente no nos permite ver las cosas, solo nos permite ver conceptos. Por eso no experimentamos la vida. Creemos que experimentamos la vida, pero solamente estamos soñando a través de conceptos, viviendo en una realidad simulada por el ego. Soñamos a través de conceptos, viviendo en una realidad simulada por el ego. Lo que hacemos es vivir en una realidad virtual, que no es la realidad, es un espejismo, maya, no es verdad, no es real, solo son juicios, ideas, proyecciones y conceptos, fantasías e imaginaciones, pero no llegamos a tener un contacto directo con la realidad. Para finalizar esta clase de hoy, el miedo no procede del ser, el miedo procede de la mente. Obsérvalo, analízalo, entra en ello y te sorprenderás de lo que te estoy diciendo. Porque es la mente la que te crea el espejismo, pero es el corazón espiritual el que te revela la verdad. Esta crisis es una invitación para realizar ese viaje sin distancia,
desde la mente condicionada al corazón espiritual, que es la puerta al infinito, que es la puerta hacia la verdadera existencia. La salvación del alma está en el amor, no en el miedo. A Dios no hay que temerle, a Dios hay que entregarse. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí con mucho gusto para respondérselas. Ariel. Pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda. Hari, 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 Om. ¿Puedes explicar más al respecto del sendero espiritual y la iniciación en el sendero para quienes no están familiarizados al respecto? Bueno, la iniciación espiritual es la actualización del poder espiritual interno que todos tenemos. No existe un ser en la creación que no tenga ese poder espiritual en su interior. Todos los seres de la creación tienen ese poder espiritual en su interior. Pero ese poder espiritual, aunque está activo para mantener al ser con vida, al cuerpo físico funcionando, a los átomos que componen este vehículo, no está despierto. La iniciación es la transmisión del poder espiritual de un maestro que está conectado con un linaje de maestros realizados y pone en actividad esa fuerza espiritual que está latente en nosotros, que solamente nos basta para existir en este plano material. En la iniciación somos reconectados a esa fuente de poder espiritual y se nos entrega una herramienta para acrecentar esa fuerza interior, magnificar esa fuerza interior y desarrollar esa fuerza interior hasta producir el máximo desenvolvimiento espiritual de cada uno de nosotros. Esa es la iniciación espiritual. La verdadera meditación, la verdadera práctica espiritual que nos va a llevar a experimentar otros reinos de conciencia, otras dimensiones y el desarrollo y evolución total, inicia en la iniciación. Antes de la iniciación, nuestros esfuerzos están bien, nuestras prácticas están bien, pero desde el punto de vista de la experiencia interna del ser, no nos va a llevar muy lejos la práctica. Es esencial la iniciación espiritual para poder dar ese salto de conciencia hacia la esfera del ser. Es esencial la iniciación espiritual para eso. ¿Cuál es la forma correcta de entregarse a Dios? Primero que todo, en nuestro estado actual de desenvolvimiento espiritual, Dios es más que una realidad, es una idea. Cada uno de nosotros tiene una idea y un concepto de Dios. Algunas personas piensan que Dios es bueno, otras piensan que Dios es malo, otras piensan que Dios es castigador, otras piensan que Dios es omnipotente, otras piensan que Dios vive en el cielo, que es un viejito de barba blanca, otros piensan que Dios está en el corazón. Todos tenemos conceptos diferentes de lo que llamamos Dios.
Tenemos más bien un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza mental. Pero Dios es una entidad sutil, muy sutil, no es una persona. No es una persona que juzga ni castiga ni nada de eso. Dios es una realidad muy sutil y para experimentar a Dios nosotros debemos hacernos sutiles. Existen, o puedo recordar que el gran maestro Jesús, uno de mis grandes ídolos, dice: amar a Dios con toda tu mente y con toda tu ser y al prójimo como a ti mismo. Entregarnos a Dios es amarlo en el prójimo y servirlo en el prójimo, es una buena manera de hacerlo. Y mientras servimos y amamos al prójimo, meditar. Meditar y amar. Amar es no juzgar, amar es no criticar, amar es no proyectar, amar es abrazar, amar es servir, amar es ser incondicional, amar es abrir el corazón. Amar es pasar de un viejo modelo de comportamiento a uno nuevo, de apertura, de entrega. Y mientras vivimos en el servicio, ofrendamos nuestros pensamientos a esa realidad invisible, nuestras emociones a esa realidad invisible, nuestras acciones a esa realidad invisible. Que nuestros pensamientos sean para el bien, nuestras emociones sean para el bien, nuestras palabras sean para el bien y nuestras acciones sean para el bien. ¿Y cómo puedo yo saber si mis acciones y mis palabras son para el bien? Empecemos porque no sean egoístas. No busquen mi propio beneficio y que mis intenciones realmente sean altruistas, sin buscar retribución. Mientras trato de vivir de esa manera, practicar la meditación es la mejor manera de abrirse y de entregarse a Dios. Actividades de la Universidad del Alma. Oh, ya te respondieron. La experiencia espiritual, mis queridos amigos, va más allá del sentir. La experiencia espiritual profunda pasa por la trascendencia de la conciencia corporal. El primer atisbo de la experiencia espiritual es la percepción de la luz. En la profunda meditación empezamos a experimentar la luz interna. Esa luz interna la llaman en muchos textos Yotish. Cuando empezamos a experimentar esa luz interna, ese fuego interno, la energía interior, Shakti, perfora chakra por chakra. Y a medida que perfora chakra por chakra y asciende, revitaliza todo nuestro cuerpo físico, purifica el cuerpo astral, hasta que experimentamos la realidad interna en la forma de luz y sonido. Dentro nuestro existen maravillosos universos, dimensiones y realidades indescriptibles para la mente. Allí, cuando tenemos la experiencia interna de la luz, del sonido, de la fuerza y del fuego espiritual, y comenzamos a vislumbrar en nuestro interior otras dimensiones de conciencia, empezamos a entender un poco lo que es la vida espiritual. ¿Qué es este cuerpo físico? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que se espera de nosotros con esta existencia humana? Cuando experimentamos los mundos internos. Tener miedo es inevitable porque el miedo es una emoción primaria que se desarrolla en nosotros a muy, muy temprana edad. El tema no es sentir miedo, el tema es alimentarlo con nuestros pensamientos. Como se explicó en el satsang, es muy importante
realizar constantemente esa purificación mental, alquimia mental, transformación de la mente. Y por ejemplo, a través del karma yoga, a través del servicio, cuando todas nuestras acciones son dedicadas a Dios, cuando nuestros pensamientos son dedicados a Dios, cuando nuestras palabras y nuestras emociones son dedicadas a Dios, aunque no hayamos tenido la experiencia interior, nuestras vibraciones aumentan de una manera considerable, en donde vibraciones tan densas y bajas como el miedo no tienen cabida, se transforman. Ahora, la misma vibración del miedo es la misma vibración del amor, solo que la naturaleza de los pensamientos y las emociones es más sutil. Cuando los pensamientos son densos, entonces la energía se vuelve densa y expresiones como el miedo y todas sus familiares, la codicia, el egoísmo, la ignorancia, se manifiestan. Cuando la energía es trascendental, es sutil y está enfocada a un propósito evolucionario, entonces las grandes virtudes del amor y del alma se manifiestan. Es un tema de atención, de hacia qué diriges tu atención. Si diriges tu atención hacia el centro superior de la conciencia, en este caso, como hablamos en nuestra enseñanza, el tercer ojo, o lo diriges a los centros inferiores en donde naturalmente o comúnmente está la atención del ser humano. Todo es una cuestión de atención y hacia dónde tú diriges tu atención. Sí, ok. Como se explicó hace un rato, este mundo físico no es la única realidad que existe. Este mundo físico es una muy pequeña porción de la creación, muy pequeña, diminuta. Existen otras dimensiones y otras realidades de conciencia, dependiendo de la puerta que se abra. Y las puertas se abren dependiendo del estado mental y espiritual en el que vibremos. Entonces, así como existen aquí personas que consumen carne, personas que son vegetarianas, personas que son veganas, personas que comen alimentos crudos, qué sé yo, personas que gustan de tomar alcohol, personas que no gustan de tomar alcohol, existen otros seres que no están en el cuerpo físico, pero que no han trascendido a otros niveles de conciencia superior y que están en regiones astrales inferiores que se intercomunican con esta región material y, y esos seres influyen mucho en la existencia del ser humano cuando éste no ha evolucionado mucho su conciencia. Por ahora es lo que voy a decir para no profundizar mucho en este tema. En otra clase que hablemos un poco más de las regiones internas, astrales, causales, podemos profundizar un poco más en el tema de sus habitantes, ¿ok? Bueno, si no tienen más preguntas, terminamos. Hari Hari Om. Infinitas bendiciones para todos ustedes y nos vemos mañana en el siguiente satsang hasta que decantemos todo este tema del amor y del miedo. Guarden el amor en sus corazones. Escojan el amor, escojan la paz, escojan la bondad, la compasión y el altruismo. Créanme, no son solo emociones, son poderes espirituales. Bendiciones.